Bueno, pues pendientes de esta última hora, esta suspensión de vuelos en Tel Aviv, intentaremos ir recogiendo más información durante este espacio. José Luis, te quiero preguntar por la filtración de este fin de semana, la filtración del ataque que prepara Israel, un ataque a gran escala con misiles que, según parece, ha filtrado o se ha filtrado desde la inteligencia de Estados Unidos. Te quiero preguntar sobre qué esperas en este conflicto en Oriente Medio y, sobre todo, qué esperas por parte de Israel, si esto puede acelerar o atrasar el ataque. Hombre, el problema es que se quita también el factor sorpresa, ¿no? Y ahí habría que ya preguntarse esos interrogantes que son un poco ya sin información, si la filtración ha sido adrede o no. Tengamos en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Biden, ha estado siempre, todo el rato, bueno, pues intentando amagar, evitar esa política agresiva que tiene Netanyahu de querer, bueno, pues amilanar un poco a todos sus países vecinos, y aunque, bueno, lleven décadas de conflictividad, siempre ha habido momentos de una mayor intensidad y momentos de mínima. Y sí que ha aprovechado el atentado de hace un año, de lo de octubre, con esa matanza de los 1.200 ciudadanos israelíes para realizar, bueno, una verdadera hecatombe en el aspecto de eliminar a todos los enemigos de Israel, pero incluso con la población civil, donde está todo el organigrama de Hamas o el de Hezbollah, pues para quedar, bueno, con una paz verdaderamente que recuerda los tiempos casi de la antigüedad, que era de exterminio del enemigo, ¿no? Un poco en ese ámbito. Entonces, por ese lado, pues bueno, hay ese tipo de sospechas, aunque los servicios de inteligencia estadounidenses últimamente han tenido sus fallos, como todos los servicios, de posibles fugas, y más cuando tienen, bueno, ese volumen, esa importancia en ese ámbito, ¿no? En segundo lugar, por la importancia de lo del ataque, hombre, todo el mundo estaba esperando esa reacción. Netanyahu, como hemos dicho ya casi hasta la saciedad, su fama como político, el incremento de un cierto apoyo a los sectores más extremistas de la sociedad israelí, porque las protestas contra su figura se mantienen, especialmente remarcadas y subrayadas por el protagonismo de las familias de los rehenes, que están exigiendo de una vez que les devuelvan sus rehenes, sus familiares vivos, y que hagan todo lo posible para la devolución de esos rehenes vivos. Pues Netanyahu está en una política absolutamente de exterminio del contrario, de proporcionar una seguridad, esa paz de los cementerios, y por tanto el ataque, pues ya lo ha dicho, como está sorprendiendo últimamente con esas decapitaciones de todas las asociaciones, de todas las organizaciones enemigas que tiene, bueno, pues con un ataque que sería, bueno, pues verdaderamente temible, pero que a Estados Unidos lo que teme es esa respuesta que pueda provocar en Irán, porque eso, según como sea el ataque, puede ser, como hemos visto hasta ahora, muchas veces esos ataques un poco casi concertados, más o menos para salvar la opinión pública del interior, a que sea verdaderamente un ataque masivo que destruya puntos muy vulnerables del enemigo y que provoque claramente una reacción que intente estar a ese nivel, y entonces ya estaríamos hablando ya de una guerra abierta con uno de los mayores conflictos que volvería otra vez a sucederse en el Próximo Oriente, pues como hemos estado hablando de la guerra del Yom Kippur, de la de los 6 días o de la guerra de invasión de Líbano, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de otro tipo de conflicto y no ya de problemas fronterizos o del tema de las matanzas de la Franja de Gaza, ¿no? Así que ahí sí que se nota por las filtraciones, bueno, esa complicidad de Estados Unidos, pero también ese amagar para que esto no vaya más, porque ahí ya vendría el siguiente interrogante, y con esto ya finalizo. ¿Qué va a pasar con los países que han ido estrechando relaciones con Irán, que están marcando esas alianzas, y por tanto cómo la Federación Rusa y la República Popular China principalmente pueden responder ya a una escalada de esta violencia, si se van a quedar en un apoyo exclusivamente a nivel público diplomático, pero a nivel interno
proporcionando ayuda, armamento, tecnología, y cómo va a responder también todo el mundo musulmán. Sabemos que Irán no es un país árabe, pero sí es un país musulmán chiita, pero sí que los acontecimientos de ahora están produciendo una eliminación de las barreras de antiguos enemigos y que más o menos, bueno, aquello que se temía tanto en el pasado de la unión del mundo islámico, bueno, pues puedan ir fortaleciendo esos puentes más o menos de amistad, de fin de ciertas neutralidades, de enemistades, y que se pueda conformar, bueno, pues un bloque islámico que ve ahora a Irán no como un agresor, sino más bien como una víctima. Yo creo que son un poco los puntos que Estados Unidos también quiere evitar, y la influencia que tiene ante su protegido, que es el Estado de Israel, y que siempre ha sido su peor instrumento en la región, ¿no? Pues precisamente pendientes de Israel, comenzábamos contándoles esta suspensión de todos los vuelos en Tel Aviv. Ahora el tráfico aéreo parece que se está reanudando, es lo que están anunciando autoridades aeroportuarias, sin precisar tampoco los motivos de esta decisión. Según el sitio web de noticias AINET, que cita a las autoridades, dice literalmente que la Fuerza Aérea ha pedido que se interrumpieran los despegues y aterrizajes durante media hora. Dicen que al parecer ha sido que han detectado un objeto sospechoso. Es lo que informa en estos momentos AFP. Según empezamos a conocer, Israel ha reanudado el tráfico, media hora de suspensión, como se pueden imaginar, pues bueno, con todo tipo de rumores y de sospechas. Te quiero preguntar, Miguel, más allá de esta última hora, por esta filtración de los planes de Israel y cómo pueden afectar al ataque a Irán. Bueno, yo sigo pensando, seguro que me equivoco, ¿no? Pero es que yo intento pensar lo racional. Es que no se va a producir el ataque antes del día de las elecciones, e insisto. Atacarán y me quitarán la razón, pero la lógica dice que no lo hagas. Claramente el candidato de Netanyahu es Trump, pero también es cierto de que te puede salir el tiro por la culata y salir Kamala Harris y costarte un disgusto porque luego te pase una factura por haberle hecho la faena. Si nos damos cuenta, con el asesinato del líder de Hamas en la Franja de Gaza, que no era el líder de Hamas, era el líder dentro de la Franja de Gaza, lo primero que hizo Joe Biden salir al público a decir que podía ser esto el significado de que la guerra podía empezar a llegar a su fin. Porque lo último que les interesa ahora mismo a los demócratas, porque bueno, ellos están en la administración, ellos controlan el gobierno, es que esto escale, y precisamente en los días previos a las elecciones, porque particularmente se juegan muchísimo en estados donde la presencia de voto pro-musulmán es muy elevada, como es Michigan, y donde ellos es un caladero. Es decir, estos pro-musulmanes no van a votar por Trump, votarían por Kamala Harris, pero es que puede ser que se queden en su casa. Y si se quedan en su casa, Kamala Harris, que ya la cosa la tiene muy complicada, sería imposible. O sea, a mí me hace pensar todo esto, la lógica, que si tu aliado te dice que te estés quietecito durante unos días, pues te puedes estar. Ahora, que ocurra lo contrario, pues yo lo vería más como, no sé, como a mí me da igual absolutamente todo, tú me vas a ayudar y gane quien gane, y a lo mejor hasta gana mi amigo. Lo veo complicado, pero puedo estar equivocado, ¿eh? Yo es el razonamiento que veo, y mientras tanto obviamente los iraníes no van a hacer nada. Si es que a los iraníes lo último que les interesa ahora mismo es entrar en un conflicto generalizado. A ellos les gustaría que fuese generalizado en la zona, pero yo creo que ni muchísimo menos. Estoy de acuerdo con José Luis que están intentando esa alianza de la zona. De hecho, el ayatolá Jamenei lo primero que hizo fue cuando habló, no solamente habló en persa, sino que habló también en árabe, una cosa que es bastante poco habitual en ellos, intentando marcar un poco de consenso con las familias reinantes en los reinos de la zona. Pero yo sigo pensando que, por mucho que lo vistas, el principal enemigo de Arabia Saudí es Irán. Y bueno, una cosa es lo que digan en público y otra cosa es que se vayan a meter en un conflicto armado.
Bueno, pues pendientes de este conflicto entre Irán e Israel, después de que, como venimos contando, se haya desvelado alguno de sus planes. Gonzalo, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo crees que puede afectar al ataque de Israel? También, ya no solo que se hayan desvelado estos planes, sino el ataque de este sábado al domicilio de Netanyahu, ¿no? Algo también inédito hasta el momento. Sí, bueno, a priori, en términos generales, estoy de acuerdo con mis compañeros al respecto. Es decir, estamos a 3 semanas de las elecciones de Estados Unidos. Es difícil que en ese contexto quieran, por decirlo así, calentar el ambiente o enturbiarlo con acciones unilaterales. De hecho, son las principales advertencias que se ha hecho, incluso por parte de Estados Unidos, que no se lleven a cabo acciones militares unilaterales por parte de Israel contra Irán. Pero también es cierto que llevamos viendo, y como decías, el ataque que se ha producido contra la residencia de Netanyahu casi es, por decirlo así, es víctima de sus propias palabras. Es decir, el discurso belicista que ha mantenido hasta el momento, la soberbia que ha tratado de plantear, por ejemplo, en el discurso de Naciones Unidas, asegurando que está todo bajo control, que pueden alcanzar cualquier punto de Oriente Medio, etcétera, le lleva a que tenga que tomar acciones incluso cuando su principal socio abastecedor y acreedor, que es Estados Unidos, le esté diciendo que no haga nada, ¿no? En el sentido de que ahora que vemos que Villa Netanyahu es atacada y que pueden llegar hasta esa zona, evidentemente tiene que tomar represalias, tiene que tomar acciones, porque si no, quedaría en contradicción con lo que ha mantenido hasta ahora, que estaba todo bajo control y que iban ganando. Entonces, por ese lado, principalmente tiene que tomar represalias, pero al mismo tiempo le están pidiendo que no haga nada. No solamente su aliado Estados Unidos, sino obviamente la otra parte, tanto Rusia como China han dicho que las consecuencias que tendría un ataque contra instalaciones nucleares iraníes serían devastadoras. De esto hemos escuchado incluso por las consecuencias humanitarias que puedan generar, es decir, la inestabilidad que pueda generar atacar instalaciones nucleares, en el sentido que pueda contaminar o irradiar a la región, ¿no? Y porque además incluso Irán ha contestado que en caso de que sus instalaciones nucleares sean atacadas, ellos atacarán instalaciones nucleares israelíes. Así que evidentemente ninguna de las partes quiere que esto ocurra, es decir, que de forma irresponsable se pierda el control sobre bases nucleares. Lo que pasa es que es cierto que la naturaleza de este conflicto nos ha llevado a una especie, y lo he dicho en más de una ocasión, a la guerra de Gila, a que veamos directamente que ambos bandos se atacan, pero amenazándose y advirtiendo primero por adelantado cuándo van a atacar. Es decir, cuando tanto en los ataques que se produjeron en abril como los que hemos visto ahora, una característica básica es que se va anunciando absolutamente todo. Es decir, si los que seguimos las noticias más o menos de cerca, y al minuto prácticamente vamos viendo cómo se va telegrafiando cada movimiento que se va haciendo, cierre de espacio aéreo, reapertura de espacio aéreo, como comentabas tú ahora, Sergio, es algo que también ocurrió antes. Vamos a atacar en las próximas 48 horas, ¿no? Es como ir avisando al enemigo de lo que se va a hacer. Pero comparto la idea general de que a ninguna de las dos partes les interesa que Israel ataque a Irán, al menos por el momento, porque en tal caso inestabiliza políticamente a Estados Unidos, en el sentido de que tiene un porcentaje significativo de la población estadounidense votante de Kamala Harris que se ha manifestado desde hace ya meses en contra del conflicto de Israel sobre Gaza, y por lo tanto, por extensión, probablemente se está extendiendo la impopularidad de Israel con cualquier acción militar que pueda realizar. Y imaginemos incluso si esa acción militar implica algún tipo de contaminación radiactiva por atacar instalaciones nucleares. O sea que por ese lado, malo. Y por el lado de Rusia y de China, evidentemente que se va a esperar. El apoyo que tienen y los acuerdos de cooperación militar, por ejemplo, que tiene establecidos China con Irán, y la cooperación obvia militar que estamos viendo de Rusia con Irán, evidentemente hacen que tanto China como Rusia estén diciendo que no se cometa ningún tipo de acto unilateral por parte de Israel atacando instalaciones nucleares, porque ha sido una catástrofe. Y por añadir más a todo esto, hay multitud de factores que llevamos viendo en los últimos días que nos hacen pensar que esto probablemente no ocurra. Por ejemplo, la semana pasada vimos que Qatar anunciaba que no dejaría que la mayor base que tiene regional Estados Unidos fuese utilizada para atacar a Irán. Eso lo dijo Qatar, ¿no? Que no permitiría que la base estadounidense que tienen fuese utilizada para atacar a Irán. Hemos visto también que Irán lanzó hace días una amenaza diciendo que si se utilizaba el espacio aéreo de los países vecinos, en concreto de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes, para atacar a Irán, considerarían que esos dos países formaban parte entonces del problema, de la agresión, y que por lo tanto recibirían represalias. Así que evidentemente es lo que ya hemos escuchado 1000 veces, desde hace años, no desde ahora, desde las primaveras árabes, las posibles represalias que tendría Irán sobre el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, en caso de que el conflicto, en aquel momento en las primaveras árabes fue cuando se habló de la posibilidad de que Obama
bombardease o incluso invadiese Siria, Irán dijo que lo tomarían como una invasión de su propio territorio y que por lo tanto tomarían acciones de represalia. El Golfo Pérsico ha estado bajo amenaza con todo esto, pero con las palabras que dijo Irán hace pocos días de que tomará represalias contra estos dos países vecinos si se utiliza su espacio aéreo, han hecho, Qatar, por ejemplo, se ha borrado de la ecuación, ha salido de la encrucijada, ha dicho que ellos no van a prestar su base militar para atacar Irán. Y entendemos incluso que estos dos países, tanto sauditas como Emiratos Árabes, probablemente estén en la misma línea, sencillamente por los lazos que les vinculan con los BRICS, con Rusia, y porque hemos visto incluso la propia reunión que ha habido las últimas horas entre Rusia y Emiratos Árabes. Así que entiendo que las alianzas, digamos, por decirlo así, la fuerza, el balance de fuerzas que existe en la región apuntan a que no haya una victoria clara por parte de Israel si se lanza una aventura que es atacar a Irán, porque no cuenta con el apoyo de su propio socio, que le está diciendo que se calme y que, como decía mi compañero, probablemente sea lo más oportuno, porque quieren tranquilidad, suavidad, mercados con tono positivo y ningún tipo de follón político o escalada global que pueda llevarles a que tengan que salir a dar declaraciones o a mojarse y decir si están a favor o en contra de ciertas acciones que desde luego no les han beneficiado políticamente en las urnas.